Hemos visto en la sección pasada que el pacto que nosotros celebramos en la Santa Cena, que se relaciona con la muerte y el sufrimiento de Jesús, es un nuevo pacto por muchos motivos, más sobre todo porque es un pacto, una alianza que tiene como centro la persona misma de Jesús. Y en ese sentido, la tercera sección sobre la cual reflexionamos hoy, que lleva como título Getsemaní, mete el acento sobre esto, sobre el hecho que era la vida misma de Jesús que estaba en juego y la que garantizaba el significado y la portada de este nuevo pacto. ¿Y Getsemaní qué cosa significa? Significa fundamentalmente sufrimiento y agonía. Este pacto era nuevo por las perspectivas que habría, pero era un pacto que, como todos los pactos serios, ¿no?, y los pactos sustantivos y substanciales, ¿no?, conllevaba una agonía, un sufrimiento y la muerte misma del Salvador. ¿Qué cosa es la muerte para Jesús? ¿Qué cosa fue la muerte para Jesús? La muerte es un momento atroz porque nos corta de la vida, pero en realidad junto a la muerte está el miedo de la muerte, lo que justamente llamamos agonía. Y cuando nos preguntamos cuál es más difícil vivir, la muerte o la agonía, muchos diríamos, pensando más cabalmente, que es la agonía, porque la muerte es puntual en un momento, en cambio la agonía, todo el proceso es lo que conlleva mayor sufrimiento. Y ese sufrimiento Jesús lo vivió, como nos cuentan los evangelios y este capítulo 26, con mucho silencio. Y a los otros daba fastidio este silencio de frente a la muerte y al sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene que ser vivido también en el silencio. En el sufrimiento se apagan, se acaban, se consuman las palabras, y es lo que Jesús hizo en el Getsemaní, y es lo que Getsemaní representa para Jesús: momentos largos, interminables de silencio, de meditación y de reflexión. Pero el sufrimiento, y esto nos lo enseña también Jesús y nos lo enseñan también los salmos, no puede ser limitado al silencio, tiene que ser expresado. Y es por eso que en los salmos encontramos la forma incluso literaria, conocida como lamento o lamentación, que es una manera de orar y de expresar el propio sufrimiento. Y en este episodio así intenso y cargado de sentimientos, ¿no?, radicales, como representa el Getsemaní, me gustaría subrayar 3 dimensiones para comprender mejor qué cosa Jesús estaba viviendo en ese momento. La primera dimensión es la dimensión personal de Jesús mismo. Jesús, experimentando esta agonía en el silencio, pero también con la palabra, aunque sí con pocas palabras, en una dimensión puramente personal de relación consigo mismo, da expresión a esta agonía y dice, cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué cosa significa esto? Significa que en algunos momentos de la relación con Dios, pero de la relación con la vida en general, ¿no?, la razón y los razonamientos son insuficientes para evidenciar lo que estamos experimentando profundamente. Y es por eso que los sentimientos o la emotividad espontánea, como la que Jesús expresa con estas palabras, ¿no?, vehiculan algo que es prerracional y que es
mucho más intenso y que tiene necesidad de ser expresado. En otras palabras, de frente al sufrimiento no podemos nosotros limitarnos a una experiencia racional de comprensión. Tenemos que dar espacio a una dimensión más inmediata, casi más instintiva, si podríamos llamarlo así, porque es en esa dimensión únicamente que lograremos expresar lo que estamos viviendo en profundidad. Pero la segunda dimensión del Getsemaní, que va más allá de la relación de Jesús consigo mismo, con su alma triste, es la relación con Dios, y la conocemos muy bien cuando Jesús expresa esta dimensión en las palabras: si es posible que esta copa pase, ¿no?, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y aquí tenemos también una importante reflexión, porque hubiésemos nosotros podido esperar un Jesús más enfático, ¿no?, más reactivo, con más iniciativa. En cambio, encontramos aquí un Jesús obediente, un Jesús subordinado, un Jesús que acepta un plan y casi un destino, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos todos de frente a este escenario es la siguiente: de frente al sufrimiento y al dolor, ¿tenemos que aceptar y resignarnos, o tenemos que luchar y de algún modo rebelarnos, porque eso es parte de lo que la vida pide a cada uno de nosotros? ¿Y Jesús qué cosa hizo? ¿Se sometió o reaccionó? Y yo quisiera sobre todo evidenciar un hecho que está un poco escondido, pero que para mí representa la actitud principal de Jesús en estos acontecimientos dolorosos, que es la sabiduría. Porque nadie negaría que en la vida a veces tenemos que reaccionar y rebelarnos, incluso contra el dolor y la amenaza de muerte, pero a veces tenemos que aceptar y resignarnos. Pero sobre todo, y esto es lo que es importante en este episodio de Jesús, tenemos que tener la sabiduría de distinguir y de discernir cuál es el momento de hacer lo uno o lo otro. Me viene a la mente una oración famosa del teólogo Richard Niebuhr, que paralelamente decía, en una oración que se ha filtrado como oración modelo: Señor, dame la fuerza para combatir las cosas que pueden ser cambiadas. Pero añadía también: dame la humildad para aceptar en mi vida las cosas que no pueden ser cambiadas. Pero concluía su oración diciendo: sobre todo, pero dame la sabiduría de distinguir lo uno de lo otro. Y eso es lo que, a mi parecer, emerge en el Getsemaní. No solo la aparente resignación y el conformismo de Jesús delante al sufrimiento infligido por otros y la obediencia completa al Padre, sino sobre todo la sabiduría de distinguir que en ese momento Él tenía que remitir completamente su suerte al Padre, y que no era el momento ni de rebelarse, ni de algún modo combatir ese destino de sufrimiento y de dolor. El día de mañana estaremos viendo una cuarta dimensión de estos días finales de la vida de Jesús, y que tienen que ver con uno de los apóstoles, Judas.